Vamos a comenzar con una oración, como de costumbre. Señor, Dios y Padre, que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, porque tú nos das un nuevo día, tu santo sábado, en el cual hasta este momento nos has guardado y has permitido que podamos estar aquí junto con los hermanos para adorarte. Gracias, Señor, por la lección de escuela sabática. Y ahora en estos momentos que vamos a meditar en tu palabra, en este libro especial profético del Apocalipsis, te rogamos, Señor, que tu Espíritu esté aquí, que Él me dirija en primer lugar para que sean tus palabras y que este mensaje pueda ser de beneficio espiritual para todo aquel que lo escuche. Señor, que tu paz quede con nosotros. Perdona nuestras muchas deficiencias, los pecados que a veces sin querer cometemos. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, a santificarnos. Nos ayudes a prepararnos adecuadamente para dar este mensaje que aún ángeles quisieran hacer. Hemos visto cómo antaño los creyentes eran perseguidos, pero allí donde iban predicaban sin temor. Nosotros hoy tenemos paz, podemos hacerlo con libertad, pero sabemos que esa historia se va a repetir. Esa persecución volverá a lanzarse. Ayúdanos, Señor, para que no abandonemos el navío, para que sigamos por ese camino, porque sabemos que al final te encontraremos a ti. Que esa seguridad esté en nuestras vidas y así avancemos dando testimonio. Señor, que tu paz, tu Espíritu quede con nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos y amigos, pues feliz sábado, bienvenidos. Sobre todo, pues queremos dar la bienvenida pues, a Gloria y Janina, que nos visitan. Muy bienvenidas. Bueno, es un gozo para nosotros, que normalmente somos los habituales. De tanto en tanto, cuando tenemos alguna visita que nos viene de afuera, pues uno se alegra. También queremos dar un saludo cordial a todos nuestros amigos y hermanos que están allá en el internet, siguiéndonos, fieles semana tras semana. Y bien, ha llegado pues otro sábado y ha llegado un momento pues de proseguir con el estudio que iniciamos ya hace unos meses, yo diría, ¿verdad? Con el libro profético del Apocalipsis. Hoy vamos a tratar de profecía, porque hablaremos, ¿recordáis que dijimos de qué tocaba hoy hablar? El capítulo 8, las trompetas, ¿verdad? No todas. Únicamente mencionaremos las 4 primeras trompetas que suenan allá por los ángeles desde el trono en el Apocalipsis. Pero recordemos que hemos llegado hasta aquí, pero aún nos falta un detalle por concluir. Estuvimos hablando de los sellos, pero llegamos hasta el 6º, nos faltaba uno. Y hubo un lapsus entre el 6º y el 7º, ¿verdad? Y en ese lapsus pues se decía que ¿quién podrá estar firme, verdad? Cuando surjan todos esos problemas naturales, terremotos, granizos, etcétera, etcétera, ¿quién podrá estar firme? Y bueno, el capítulo 7 nos mencionaba una multitud de 144.000 que estarán en pie cuando Cristo venga. Ellos son los que estarán firmes. Ojalá quiera el Señor que podamos formar parte, ¿verdad?, de este grupo privilegiado, que no conocerán la muerte, aunque pasarán sus vicisitudes en este mundo, puesto que dice que el sol les calentará, que pasarán hambre, necesidad, pero con todo y con eso serán atendidos, pero llegarán hasta el final, sin conocer la muerte. Los únicos nacidos en este mundo que no morirán, salvo unos pocos que tuvieron el privilegio, como por ejemplo Enoc. Enoc tuvo el privilegio de ir directamente al cielo sin conocer la muerte. Y Elías, no sé si había otro más, no recuerdo, creo que fueron los 2. Los demás fallecieron como Moisés, pero fueron resucitados y hoy están en el cielo. Aparecieron a Jesús, ¿verdad?, en el monte de la transfiguración. Pero estos 144.000 pasarán por este mundo sin conocer la muerte, siendo la última generación que llegará a la finalización de esos 6.000 años tan mal comprendidos por muchos adventistas y también por otras denominaciones.
Hoy, como decimos, el tema va a ser profético. Y va a ser profético y va a ser histórico. Hay muchas vertientes en cuanto al significado de estas trompetas. En el mundo adventista hay unas vertientes, incluso hay otras vertientes según el que lo detalla, según el escritor. Particularmente me he basado en Uriah Smith. También tengo libros de Maxwell, que también habla al respecto, pero él difiere un poco en algunos puntos. Luego han habido pues, otros comentaristas adventistas que difieren prácticamente en todos los puntos. Y luego han habido otros ya más para acá, más modernos, que difieren en todos los puntos. Y dan un significado totalmente distinto al sonido de las 7 trompetas. Quiero versarme en lo de siempre, en lo de la época de Félix Pagès, por así decir, en la época antigua, en lo que creían los pioneros, los adventistas de antes, en cuanto al significado de las trompetas. Perdón, sí. Bien, Félix Pagès fue un pastor adventista, ya hace unos años falleció. Era de aquí, de nuestro lugar. Él nació en Porqueras, en Banyolas, aquí muy cerquita, unos 20 kilómetros de aquí. Y era un hombre especializado en tema profético. Iglesia que iba, iglesia que visitaba, él siempre tocaba tema de Apocalipsis, tema profético. Era en ese sentido una eminencia, pero era un hombre muy sencillo. Un hombre que llegaba, cuando hablaba, llegaba. Y le escuchabas y no tenías nunca bastante. Si estaba una hora, querías otra, porque no terminabas, porque lo explicaba tan bien, que te quedaba tan claro. Bueno, él, como antes decía, era de la vieja guardia, ¿verdad? Y entonces eso le creó pues unos conflictos con la iglesia moderna. Y él incluso tuvo que trabajar por cuenta propia, por así decir, porque tenía esos problemas con la iglesia. Pero para mí fue uno de los pioneros, porque eran pues, mis inicios en la iglesia, en la fe. Y para mí pues, fue fundamental, ¿no? Lo tengo aquí grabado, ¿no? Por eso la otra vez hablando con Gloria respecto a él, ¿no? Son recuerdos que tienes ahí. Y ojalá quiera el Señor que podamos verlo, de aquí a poquito, cuando Cristo venga, podamos estar nuevamente con Él. Luego tal vez ya no será Él quien nos explique estas cosas, será el mismo Jesús, pero poder estar en su compañía será muy, muy agradable. Era un hombre alto, delgado, pero muy fuerte. Físicamente era un portento. Si os parece, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 del Apocalipsis y leeremos su contenido. Dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas.
El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciesen la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Nos detendremos aquí. Podríamos continuar con el 8 y el 9, pero mejor que lo hagamos por partes para disponer de tiempo para poder hacerlo. ¿Os habéis fijado que hemos leído que en el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, etcétera? ¿Os acordáis que hubo ayer por la noche? Tengo una foto, hice una foto, y de verdad, la luna estaba roja como sangre, aunque bueno, esto es casual, puesto que tocaba, ¿no? No es como en 1833, ¿verdad?, cuando hubo aquel día oscuro, totalmente de improviso, que nadie se esperaba, porque no se esperaba ningún fenómeno a nivel así de eclipse, y la luna apareció, después de toda esa oscuridad, apareció roja como sangre, y la gente no se explicaba, y eso hizo que la gente tuviera hambre de conocer lo que la Biblia dice, las profecías relativas a todo eso. Bien, hemos leído este pasaje, y comenzamos con el séptimo sello que aún no habíamos tocado, en el cual dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué hay silencio en el cielo como por media hora? El sexto sello que nos hablaba, que había tribulación, que muchos pedirían a las piedras que los escondieran del rostro de aquel que viene, ¿verdad? ¿Por qué hay silencio en el cielo por media hora? Hay silencio porque Cristo abandona el cielo. Y lo abandona porque viene aquí a una misión, a recoger a su pueblo. ¿Pero viene solo? ¿Viene solo? Os invito a buscar Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículo 27. Hay muchos que dicen, bueno, el día que Cristo venga, pero veremos quién viene. Mateo 16, 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Es decir, ¿quién viene a buscar a los redimidos? El cielo entero, la deidad. Se mueven, vienen para poner fin momentáneamente a esos 6.000 años. 6.000 años que han sido de angustia para el ser humano. Vienen a recoger los frutos que Cristo va a obtener por ese sacrificio que hizo en aquella cruz. Y verá los frutos y se gozará. Vienen juntos a recogernos. Por eso dice que el cielo queda vacío durante media hora. Media hora profética, si lo ponemos a nivel profético, pues son 7 días. 7 días. Ellen White dice que el viaje que haremos cuando Cristo nos recoja en el sábado, durante todo el día, Él dará la vuelta al globo terráqueo, a la esfera terráquea, y recogerá a todos los redimidos durante el sábado. Y dice que en 7 días estaremos viajando hasta el trono, hasta el cielo. 7 días, silencio en el cielo durante ese tiempo. Y todos los ángeles vendrán, todos los ángeles. Es tremendo, es tremendo. A veces nos preguntamos, ¿el Señor me ama? ¿El Señor se fija en mí? Pues fijaros, todo el cielo se vacía para venir a buscarte. Todo el cielo se vacía. El Padre, el Hijo, los ángeles, para venir a buscarte.
Mirad el valor que tiene un alma para el cielo. Por uno Cristo hubiese muerto, por uno solo. Gracias a Dios que serán muchos los que responderán, ¿verdad?, a esa invitación. Es tremendo. Y entonces, aquí se habla acerca de otro ángel que vino entonces y se paró en el versículo 3, ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Os acordáis en un lugar que hemos estudiado, en el cual los santos clamaban, los santos muertos, dice, que clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No vindicarás? ¿Os acordáis? Esto se menciona en el quinto sello. Dice, las almas de debajo del altar clamaban, Señor, ¿hasta cuándo? Pero claro, los muertos están, dice la Biblia, ¿no? Es, digamos, una simbología de la experiencia del creyente deseoso de ver la venida de Cristo y que no viene, y que tarda. ¿Hasta cuándo, Señor? Y se les dice, hasta que el número de vuestros hermanos se cumpla, que van a ser muertos como vosotros. Y recordemos que aún faltaban como 200 años hasta la finalización del tiempo de persecución de 1260 años, y muchos más iban a ser muertos. Esto es lo que aquí nos está hablando. Él añade incienso a esas oraciones que luego son llevadas ¿ante quién? Ante el Padre, por los méritos de Cristo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos, a la presencia del Señor. Y dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. No lo llena de incienso esta vez, lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Ha sucedido esto? Esto queda pendiente. Esto queda pendiente y tiene relación con aquel sexto sello que estudiamos, ¿verdad? En los cuales habría todo ese granizo como del peso de un talento, etcétera, terremotos, la tierra se hinchará como las olas del mar, etcétera, las islas huirán, desaparecerán. Es cuando habrá este acontecimiento, al final del tiempo, cuando Cristo regrese. Me gustaría analizar una cosa. Vosotros os acordáis que Israel, el pueblo de Israel físico, estuvo como 400 años en Egipto, ¿verdad? ¿Y allí qué pasó? Cuando José falleció, ¿qué pasó? Dice que vino al poder un nuevo faraón que no conocía a José, ¿y qué hizo con el pueblo? Someterlo. Pero el Señor enjuició a esa nación y recibió el castigo divino. La prueba está en todas las plagas, ¿verdad? Que después de tantos llamados no escucharon. La Escritura a veces dice que el Señor inclina el oído, y dice que hagamos lo mismo, inclinemos el oído, escuchemos el llamado. Ellos no escucharon y sufrieron las consecuencias. Después de ellos hubo otro imperio en la Escritura, babilónico. ¿Qué hizo este imperio con el pueblo de Dios? Saquearlo, ¿verdad? Destruir Jerusalén, su ciudad, su templo, llevarlos cautivos. Pero el Señor, ¿qué hizo? Pasó cuentas con ellos, ¿verdad? Y aquel rey que creía que su imperio sería para siempre jamás, ¿qué ocurrió? Decayó. Y luego vinieron los medos, los persas, y así sucesivamente. El Señor pasa cuentas con aquel que toca la nina de sus ojos, que es su pueblo. Pues en estas 4 trompetas que vamos a estudiar, el Señor hace juicios también contra otro imperio. Estas trompetas tienen relación con ese sueño que tuvo ese rey babilónico Nabucodonosor, de esa estatua. ¿Nos acordamos de las piernas que eran? ¿De qué eran las piernas? ¿Y qué simbolizaban las piernas? Roma, ¿verdad? La Roma imperial, Roma que conquistó el mundo conocido de entonces, de una forma brutal.
Pero ¿iba a durar para siempre Roma? ¿Qué dice? ¿Qué pasa al final de las piernas? ¿Qué hay? Hay unos pies, ¿verdad? Unos pies que están mezclados, ¿verdad? Entre barro y hierro, y tienen 10 dedos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Roma? Fue invadida por hordas que venían de allá, de los hielos del norte, ¿verdad? Y fue destruida. Pues estas 4 trompetas se refieren a los castigos que el Señor proporcionó sobre Roma. Aquel pueblo que incluso había hecho, ¿qué? Crucificar a Cristo. Contra ellos el Señor tenía cuentas pendientes, como las tendrá luego con todo el mundo. Por eso dice que cuando venga dará cada uno su paga conforme a sus hechos, ¿verdad? Y todo aquel que no le obedezca, pues huirá de él su presencia y será muerto por ese fuego abrasador que es la presencia de Dios. ¿Habéis visto las fotos que presentó Ron Wyatt sobre el monte Sinaí? Con la presencia de Dios como la cúspide aún está calcinada. Dios es fuego abrasador. Muy bien. Pues estos ángeles se dispusieron a tocar estas trompetas. Esta es la extensión que tuvo el Imperio Romano en la época. Es decir, prácticamente todo el mundo conocido de entonces, desde el norte de África, toda Europa, parte de Asia, etcétera, es lo que abarcó, con muchos años, pero lo abarcó desde el 100 y pico antes de Cristo, ¿verdad?, hasta el 476 después. 500 años o más estuvo en el poder. Tal vez fue el que más duró. Pero aquí que comienzan a sonar las trompetas. Y en la primera trompeta, que esto se queda un poco recortado, encontramos aquí a un personaje, a un rey godo, llamado Alarico, del año 396 al 410 aproximadamente. Comenzaron ellos a atacar el imperio. ¿Ves? La flecha roja, es decir, la línea roja indica de dónde vino, y cómo pasó por diferentes lugares, incluyendo Italia, hasta que acabó su ataque, por así decir, en nuestras tierras, en España. Aquí confluyeron bastantes de estas hordas que venían del norte. Estos formaban parte de esas 10 tribus que hicieron sucumbir al Imperio Romano. Estos eran unos, los godos, o visigodos, como también se les llama. Dice el pasaje, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Claro, hay gente que lee esto y dice, bueno, estos son efectos como las plagas, ¿no?, que van a suceder en la naturaleza, los árboles se quemarán, la hierba se quemará, etcétera, etcétera. Pero esos son símbolos, recordemos, son símbolos. Las plagas sí que son literales. Cuando la plaga dice que algo será afectado, es literal, como el trono de la bestia, por ejemplo, ¿no? Pero estos son símbolos. Entonces, ¿qué simbolizaba? Pues bueno, simbolizaba que este rey, Alarico, pues era como ese granizo mezclado con fuego, porque lo arrasaba todo, arrasaba ciudades, las quemaba, quemaba los campos, tenían pavor de él. Allí donde pasaba todo quedaba arrasado. Por eso se hace esa alusión, ¿verdad? Incluso hay historiadores como Gibbon que habla al respecto del poderío que este hombre tenía. Los efectos de la invasión goda eran representados como granizo por el origen septentrional de los invasores. Ellos venían del norte, de las tierras heladas, ¿no? Y por eso se los veía pues gente de allá arriba que venían del invierno, del frío hielo, como granizo, y como fuego por la destrucción de ciudades, campos, por las llamas. Todo era quemado. Por eso no es de extrañar que aquí diga
que se quemaran pues los árboles, la hierba, etcétera, etcétera. Y por sangre, por la terrible matanza que hizo en el imperio, a los ciudadanos del imperio. Exterminaba sin piedad a todo el mundo, sin piedad. Se decía que Roma era cruel, pero este les ganó en cuanto a esto. No dejaba a nadie con vida, los exterminaba a todos, por eso inundó el mundo de entonces de sangre. Y esto lo menciona Gibbon, un historiador de la época. Eso fue, pues, una primera parte de los castigos que el Señor tenía preparado contra este imperio romano. Esta primera trompeta. Estoy hablando así a modo amplio, por así decir, resumido, puesto que, claro, si nos detenemos en cada hecho, pues tendríamos aquí mucho tiempo, ¿verdad? Lo hago de forma resumida. Si alguien quiere información, bueno, poner en internet el nombre del personaje, su imperio, y allí os explica todas las hazañas que él tuvo con este imperio romano y todo lo que conquistó. Pasamos a los versículos 8 y 9. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El imperio romano se dividió en tres partes. Constantino tuvo 3 hijos, y cuando él murió, cada uno de los hijos, Constantino II, Constante y Constancio, obtuvieron una parte del imperio. Pues bien, la segunda trompeta atacaría a una parte de este imperio, a una de las 3 partes de este imperio. Constancio dice que poseyó Oriente, la derecha, ¿verdad? Y vivió en Constantinopla, la metrópoli que era entonces del imperio. Constancio pues obtuvo Gran Bretaña, España, etcétera, y el otro pues tuvo Italia. Reinaba sobre Liria, sobre África, sobre Italia. Pero he aquí que apareció otro rey vándalo, Gersérico, rey de los vándalos, los años 428 a 468. Él también, como había hecho su antecesor, bajó del norte, comenzó a atacar ese imperio oriental, ¿verdad? Y bueno, lo destruyó totalmente. Él usó flotas navales. Y sabiendo cómo Roma había construido 300 navíos para hacerle frente, que estaban en Cartagena, ¿suena Cartagena? Está aquí en España, ¿verdad? Él les atacó de forma súbita y destruyó todas las naves y mató, pues lógicamente, a todos sus ocupantes. Posteriormente el imperio volvió a hacer más de 1000 barcos para hacer frente a este pirata. Pero él nuevamente, como la anterior vez, por, diríamos, chivatazos, se enteró de dónde estaban, otra vez los atacó y destruyó, quemó todas las naves, mató a prácticamente todos los ocupantes. Fue tremendo lo que hizo. Destruyó totalmente eso, a tal punto que lo que quedó del imperio le rindieron pleitesía. Sicilia, Italia, etcétera, le rindieron pleitesía, porque no podían lidiar contra él, porque era tal su inteligencia, su furor, que no podían, y se tuvieron que someter. Antes de morir contempló la destrucción del imperio romano en Occidente también, porque no solo en el Oriente iba a ser destruida Roma, también en Occidente, en nuestro lugar. Versículos 10 y 11 nos dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella,
ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Claro, aquí se han dado explicaciones. Dice que pues caerá pues algún meteorito, ¿verdad?, que destruirá pues la tierra. Esto hoy se está diciendo, ¿no?, que esto será así. Pero bueno, recordemos que los historiadores, no de ahora, desde hace ya muchos centenares de años, datan todos esos hechos con los ataques que recibió el Imperio Romano, y concuerda con la profecía de Daniel 2, cuando Roma iba a ser repartida en 10 reinos, a causa de estos ataques de todas estas hordas. En esta tercera trompeta encontramos a otro rey, Atila. De Atila se han hecho películas, historia tremenda, que parece ser que era un hombre espectacular, dice que era como resplandeciente, incluso él, que atemorizaba con su aspecto. Y se dice que él mismo aseveraba que allí donde su caballo pisaba la tierra ya no nacía, la hierba ya no nacía, todo se quedaba muerto. El tremendo poder de destrucción que tenía este hombre al mando de los hunos. Dice que se parecía como a un brillante meteoro, por eso dice esto la escritura, ¿no?, que cayó como una estrella, ¿no?, un brillante meteoro. Atacó sobre todo los Alpes. Los Alpes toman diferentes naciones, Suiza, Italia, Francia, etcétera. Atacó los Alpes, que era donde estaban las fuentes de las aguas, que abastecían luego a Italia, a Roma, y él atacó todo esto, a tal punto que hasta tuvieron dificultades en todo ese sentido. Dice que tenía un ejército tan grande que abarcaba como 800 kilómetros de largo, un ejército tan tremendo que tenía. Ajenjo, dice la escritura. Ajenjo es pues hierbas amargas, ¿verdad? Y sin duda fue amarga las consecuencias que recibió el imperio por este hombre. A él incluso se le denominó el azote de Dios. Era uno de los títulos que se le daba, el azote de Dios, porque nadie podía escapar de él. Y fue uno de los que ayudó también a que este imperio cayera. Y si esto me cambia, que no quiere, no sé por qué. ¿Puedes cambiarlo tú? ¿Sí? A ver. Ahora, golpe mágico. Muy bien. A veces es tan mandroso, ¿no? Muy bien, llegamos pues al cuarto toque de trompeta, versículo 12. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. La tercera parte del sol oscurecida, de la luna, etcétera. Esto, bueno, ayer pasó algo así físicamente, pero aquí no estaba hablando de algo así astronómico real, sino que aquí se hablaba de otro rey, el rey de los bárbaros, llamado Odoacro, que él más o menos estuvo activo en esas conquistas del año 433 al año 493. Fue el primer bárbaro que gobernó en Italia, se dice, el primero, y que estuvo estrechamente relacionado con la caída de la Roma occidental. Los símbolos del sol, la luna y las estrellas denotan las grandes luminarias del gobierno romano, sus emperadores, sus senadores y sus cónsules.
Este hombre lo eliminó todo. Emperadores, senadores, cónsules. Roma, bueno, hoy incluso la civilización actual se jacta, ¿no?, del gobierno que tenemos, pues que deriva del Imperio Romano, ¿verdad? Ellos idearon pues el consulado, los cónsules, los senadores, y hoy pues los gobiernos pues no tienen senadores, etcétera, ¿verdad? Es decir, que derivamos de ellos, es decir, que fueron crueles pero dieron una educación, por así decir, al mundo, para no sé, convivir, ¿no?, entre todos, pues él se encargó de eliminar todo esto, los emperadores, los senadores y los cónsules. Por eso a ellos se les denomina el sol, la luna y las estrellas. Fueron decayendo, por así decir. Rómulo, que fue el último emperador de la Roma occidental, cayó en 476 después de Cristo. El sol de Roma había sido herido. El sol de Roma había sido herido. Después, el ostrógodo Teodorico, rey godo, reinó también allá en Italia. Donde estaban los emperadores, se puso él. Reinó él. Posteriormente, Belisario, general de Justiniano, emperador de Oriente, extinguió el consulado romano en el año 541. Toda aquella política desapareció. Había caído la noche sobre el imperio extinguido. Se dijo en su momento, el glorioso sol del mundo se ha extinguido. El sol de Roma. ¿Qué día adoraban ellos? ¿Nos acordamos? Domingo. ¿Y cómo lo llamaban? Día solis, ¿verdad? El día del sol. Era su emblema. Pues el sol se extinguió, porque el poderío romano desapareció. Y el César era Dios. Exacto, el César era denominado Dios. Estrella por estrella vio expirar sus glorias, hasta que no quedó siquiera una sola estrella que titilase en la noche oscura y vacía. Así sucumbió el imperio romano. Pero sabéis, aquí hemos visto, a grosso modo, 4 toques de trompeta, pero quedaban 3, porque la Escritura dice que habría unos ayes, ¿verdad? Es decir, que quedaban 3 toques, y algo más tenía que suceder que afectase a lo que quedaba del imperio, más a lo que vino posteriormente del imperio. Recordemos que de este imperio, ¿qué surgió? La profecía lo menciona, ¿verdad? Vi una bestia terrible, que tenía, ¿qué? 10 cuernos, pero he aquí que salió uno prominente, con una voz que hablaba grandes cosas, y derribó a 3 de estos pueblos que venían de allá, que se dice que eran arrianos, ¿verdad? Derribó a 3. Pues sobre este imperio, ese cuerno pequeño, también el Señor dictaminó cosas. Y eso lo veremos en el estudio que hagamos luego sobre las 3 trompetas que quedan por escuchar. Pero es un estudio que no termina en el capítulo 9, va del 9 hasta el 11, es decir, abarca, y entre medio tendremos cosas importantes también. Si echáis un vistazo, el capítulo 10 nos habla acerca del ángel con el librito. Es importante lo que aquí se menciona. Luego se habla acerca de los 2 testigos. 2 testigos, ¿quiénes son? ¿En qué momento de la historia aparecen estos 2 testigos? Bueno, pues está dentro de estos toques, de estas trompetas que nos quedan por estudiar. Nos damos cuenta como el libro de Apocalipsis, claro, bien entendido, comprendemos el significado de la profecía bíblica, cómo el Señor, que conoce todo, desvela los misterios que quedan para este mundo. Y qué fácil es escucharle, oírle, leerlo, ¿verdad? Y darnos cuenta de cómo están las cosas.
Todo esto es historia, historia que se ha cumplido, pero además es que es profecía, que el Señor dijo que se cumpliría, y tal como Él dijo, se fue cumpliendo, a través de los años, porque la profecía del Señor no es para hoy, de hoy para mañana, es a través de los años que se va cumpliendo. Veremos entonces cosas importantes en lo que nos queda por estudiar. Pero hay una cita que antes de terminar me gustaría leeros, si no la he perdido. Bien, se encuentra en Mensajes Selectos en el tomo 3, en el capítulo 69. Es una cita que alguien me mandó hablando de estas cosas. Dice: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. La escribe Ellen White, Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Esto lo escribe Ellen White en sus días. Y ella dice: trompeta tras trompeta sonará. Aquí estamos estudiando la parte histórica, mucho antes de Ellen White, muchos siglos antes. Pero ella en sus tiempos dice: trompeta tras trompeta volverá a sonar. Es decir, ¿qué eso quiere decir? Tenemos que estar atentos. Porque si os fijáis, las trompetas parece que tienen una relación con las plagas, ¿verdad? Muchos significados, mucho parecido. Bueno, pues veremos de aquí a poquito qué es lo que nos deparan nuevamente esos toques de trompeta, que posiblemente, como ella dice, se repetirán. No durante 1000 y pico de años, como sucedió con estas, sino en breve tiempo, en breve lapsus. Y posiblemente hasta en 3 años y medio puede que suceda esto. A partir del 2027 posiblemente. Por lo tanto, estemos atentos, porque no está cerrada. Es lo hermoso de la profecía, no está cerrada. La profecía siempre está abierta a nuevo cumplimiento, a nuevo entendimiento. Por eso dice que la palabra de Dios es viva, que no está todo revelado, hay cosas por conocer. Esta mañana hablábamos de la nueva luz, ¿verdad? Como el Señor está dando nueva luz y muchos no la entienden. Pero bueno, el Señor está dando nueva luz y seguirá dando nueva luz hasta que se termine el tiempo de gracia. Seguirá dando nueva luz. En nosotros está aceptar o no esa nueva luz. Pero si la aceptamos y la hacemos nuestra y la vivimos, pues podremos estar en ese grupo que serán salvos. Quiera el Señor que así sea. Esto es lo que os decía, quedan estos 3 ayes para desarrollar, que los veremos del capítulo 9 al 11. En la próxima ocasión, no será posiblemente en agosto, no sé, si habrá tiempo para hacerlo en agosto. Yo tengo una salida también durante ese mes, y no sé cómo irá, pero si es posible hacerlo, lo haremos en agosto, si no, pues será ya de caras a septiembre. Conocer un poco más acerca del Apocalipsis, ese libro que es revelación de Cristo, de Jesucristo para nosotros. Que Él nos ayude, pues, a entenderlo, a estudiarlo sin temor, sin temor. Tenemos mucha información, pasa que hay que buscarla correcta, porque hay muchos que divagan. Yo he oído predicadores adventistas que, bueno, les vale más no escuchar. Que el Señor nos ayude. Pues vamos, si os parece, nos ponemos en pie y terminamos con una oración. Señor y Padre, te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra, esta palabra escrita, en las cuales podemos encontrar la verdad presente. Y sobre todo a los que vivimos en estos últimos tiempos, en los cuales tú vas a venir de aquí a poco. Nos das todos estos mensajes para que veamos que tu venida está cercana, para que anunciemos que Cristo viene
para que otros puedan también disfrutar, aceptar esta enseñanza y vivirla. Señor, ayuda a tu pueblo para que despierte, para que vea el tiempo en el cual estamos. Y sabemos cómo, Señor, habrá mucha gente que no perteneciendo a la Iglesia, siendo tal vez ateos o siendo tantas cosas, verán y aceptarán, porque serán esos trabajadores de la hora undécima. Señor, que todos juntos caminemos adelante, a pesar de que sabemos que vendrán problemas, que vendrá oposición, que vendrá incluso persecución violenta, pero te rogamos que tú nos ayudes, como Esteban y otros, a ser fieles, Señor, a que veamos el cielo abierto, que veamos tu protección, porque tú has prometido que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, ayúdanos a confiar en eso y ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde, que seamos aptos para ello. Que tu paz, Señor, quede con nosotros y ayúdanos a guardar y respetar estas horas sagradas de tu día santo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.